Muy bien, ya empezaremos. ¿Quién va a Mm, empezar? Doctor, buenas tardes, compañeros. Vamos a hablar un poquito sobre embarazo múltiple. Siguiente. Bueno, entonces, ¿de qué se trata el embarazo múltiple? Es básicamente un embarazo que puede ser el resultado de dos o más eventos de fertilización. Tiene una fertilización única seguida de una división de cigoto. Ahora, las gestaciones múltiples suelen ser un tanto problemáticas aún en la actualidad, tanto como para la madre como para los fetos. Y aproximadamente una cuarta parte de neonatos tienen muy bajo peso al nacer y que estos además provienen de gestaciones múltiples. Siguiente. Ahora, en la cantidad de nacimientos gemelares o partos múltiples, se ha visto un incremento entre la década de los 80 y los 90. Aumentó básicamente un 76% o de un 18,6 por cada 1.000 nacidos vivos en 1980 hasta el 2009. Ahora, estos tipos de embarazos tienen un efecto directo sobre las tasas de crecimientos bebés prematuros y adicionalmente incrementa la posibilidad de comorbilidades. Los nacimientos múltiples representan un 3% de todos los nacidos vivos, pero además representan un 15% de las muertes infantiles. La tasa de mortalidad infantil de los gemelos es de hasta 4 veces la tasa de los nacimientos que son únicos. Siguiente. Aquí podemos ver un cuadrito, el cual representa, ¿no?, la cantidad de nacimientos únicos con los nacimientos múltiples, nacimientos de muertos o muertes neonatales, muertes perinatales, y que hay algunos incluso que tienen muy bajo peso al nacer, ¿no?, lo cual representa que haya nacido con menos de 1.500 gramos. Siguiente, por favor. Ahora, hay algunos mecanismos por los cuales se determina, ¿no?, que haya nacimientos múltiples. Entonces, puede ser que los fetos gemelos generalmente resultan de una fertilización de dos óvulos separados, los cuales producen gemelos disigóticos o fraternos. Y con menos frecuencia que hay algunos gemelos que surgen de un solo óvulo fertilizado, que luego se dividen para crear gemelos monocigóticos o también llamados idénticos. Siguiente. Ahora, en este cuadrito lo que podemos observar es el mecanismo de hermanamiento monocigótico, ¿no? Entonces, si seguimos la línea A, que es el primer cuadrito, que es básicamente donde se divide lo que pasa entre los 0 y los 4 días después de la fertilización, y que este producto temprano puede dividirse en dos. Eh, en esta etapa se crea dos coriones y dos amnios, lo cual puede llamarse dicoriónico o diamniótico, y las placentas pueden estar separadas o fusionadas. Ahora, en el caso si seguimos la línea B, esta división se da entre los 4 y 8 días, lo que conduce a la formación del blastocisto con dos embrioblastos separados, o también se llama masas celulares internos. Cada embrioblasto va a formar su propio amnios dentro de un corión compartido, lo que se le puede llamar como monocoriónico o diamniótico. Ahora, en caso si seguimos la línea C, en el cuadrito negro, esto básicamente ocurre entre los 8 y 12 días, ¿no? El amnios y la cavidad amniótica se forman sobre el disco germinal. Eh, esta división va a producir que haya dos embriones con un amnios y un corión compartido, lo que bueno, lo que se llama como monocoriónico o monoamiótico. Ahora, en el caso, si seguimos la línea D, eh, hay diferentes teorías que explican el desarrollo de este tipo de gemelos, ¿no? Que vienen a ser los gemelos unidos. Eh, una
una de las teorías explica una división incompleta, una separación completa del embrión en dos, y la otra es que describe una fusión parcial de un embrión con el otro. Siguiente. Ahora, también, bueno, se puede dar la superfetación o la superfecundación para los embarazos múltiples. ¿Qué es la superfetación? Eh, es que en un intervalo de un ciclo menstrual se intervienen las fertilizaciones. Entonces, básicamente la superfetación requiere la ovulación y la fertilización durante el transcurso de un embarazo establecido. Ahora, se cree que los casos de superfetación resultan de un crecimiento y desarrollo desigual de dos fetos gemelos con la misma edad gestacional. Y ahora, en el caso de la superfecundación, se refiere a la fertilización de dos óvulos dentro del mismo ciclo, eh, pero que básicamente no están dentro del mismo coito, o sea, pueden ser de padres diferentes, ¿no? Entonces, aquí hay una imagen de un reporte que en 1986 se dio, ¿no? Uno, como se puede ver, uno es como blanquita y el otro negro. Entonces, siguiente. Hay algunos factores también que derivan el, del hermanamiento. En este caso, eh, lo que se puede apreciar es la tasa de nacimientos multifetales y la raza, ¿no? En este caso, la línea azul es que en razas de blancas no hispanas. La línea roja es en el caso de que son negras, bueno, de raza negra y no hispanos, y la línea naranja es que sean hispanos, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Ahora, hay algunos factores adicionales que predisponen a lo que vienen a ser los embarazos multifetales, ¿no? Lo primero es la historia familiar, que es si hay una madre que, bueno, la historia de la parte materna, si tuvieron predisposición a este tipo de embarazos va a valer más que si la parte del padre tuvieron embarazos multipetales. También influye la nutrición, que que está relacionado básicamente a que la madre tenga un mayor estado nutricional, según reflejado del tamaño materno, ¿no? Entonces, si las mujeres son más altas y pesadas, tienen una tasa de hermanamiento de un 25 a 30% mayor que aquellas madres que resultan ser un poco más pequeñas y que están nutricionalmente desfavorecidas. Ahora, también la gonadotropina hipoficiaria está vinculado a la raza, a la edad, al peso y la fertilidad con la gestación múltiple, ¿no? Y se puede medir sobre la FSH. Ahora, también está, bueno, interviene en esta la terapia de infertilidad o de fertilidad, que es más la inducción de la ovulación con la hormona folículo estimulante, más la gonadotropina, bueno, la beta-TCG, y también algunos medicamentos como puede ser el citrato de clomifeno. Bueno, siguiente, por favor. Doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Ahora vamos a continuar con lo que es el diagnóstico de la gestación multifetal. En este, en el diagnóstico nosotros debemos tener en cuenta la valoración clínica. Primero, la altura uterina. Este va a ser, por obvias razones, mucho mayor en una mujer con una gestación múltiple a una gestación única. Vamos a ver que hay un estudio que se realizó en 336 embarazadas, donde un aproximado de que a la semana 20 a la semana 30 de gestación, la altura uterina en las gestaciones múltiples era 5 centímetros más a la altura uterina de una gestación única. También debemos ver lo que son las palpaciones de la palpación de partes fetales, en la que nosotros podemos encontrar dos cabezas fetales en cuadrantes uterinos diferentes. Es clave que encontremos estas dos cabezas fetales en la palpación para no confundirnos con el cuerpo del feto, ¿verdad? También los latidos cardíacos fetales, en los cuales podemos utilizar un estetoscopio fetal aureal, que este se puede hacer en la semana 18, en la semana 20 de gestación, y nosotros tenemos que tener en cuenta que debemos diferenciar lo que es el latido cardíaco de ambos fetos y el latido cardíaco de la madre. Entonces debemos escuchar 3 latidos cardíacos diferentes por lo menos, ¿no? Y también podemos realizar lo que es el ecodoppler,
y también vamos a verificar que hayan frecuencias cardíacas diferentes entre sí y en relación con la madre también. Otro punto también que debemos hacer es la ecografía, ¿no? En esta vamos a ver nosotros lo que son los sacos gestacionales separados. También vamos a ver la cabeza fetal en dos planos perpendiculares diferentes para que no se confunda la cabeza fetal de un feto con el abdomen del otro. También vamos a ver lo que son en gestaciones múltiples de mayor orden, es decir, mayor de 3, vamos a ver que es difícil calcular el número real de fetos, ¿no? Aquí vamos a ver una ecografía. En la primera vamos a ver un embarazo gemelar, diamniótico, dicoriónico. Este se tomó en la 6ª semana de gestación y podemos ver aquí en la línea amarilla lo que es un corión divisorio grueso, ¿no? Y la flecha celeste lo que nos está señalando es uno de los sacos vitelinos. En esta imagen, en imagen B, vamos a ver un embarazo gemelar diamniótico, monocoriónico en este caso. Este se tomó a las 8 semanas de gestación y aquí vamos a ver lo que es un amnios fino que rodea a cada embrión. Bien, en cuanto a las técnicas diagnósticas auxiliares, nosotros también podríamos optar por la radiografía o la resonancia magnética. La radiografía nos va a ayudar a saber con mayor certeza el número de productos. La podemos realizar en caso de polidromios, obesidad, movimientos fetales. En este caso vamos a ver que una ecografía no nos resulta tan certera, justamente porque estos factores nos impiden ver bien la cantidad de fetos. Y también debemos tener en cuenta que antes de las 18 semanas de gestación, el esqueleto de los fetos no son radiopacos, ¿no? La resonancia magnética se ha visto en algunos estudios que más nos van a ayudar en lo que es la valoración más detallada de las alteraciones en gemelos y va a ser útil en caso de productos unidos, ¿no? Para descartar algunas complicaciones, no son más útiles. Y también podemos realizar lo que son las pruebas bioquímicas. Vamos a ver que las concentraciones séricas de BHCG y el alfa fetoproteína materna van a ser mucho más elevadas en estos casos que en un embarazo único. Bien, en cuanto a la adaptación materna al embarazo, vamos a ver que hay una mayor sobrecarga fisiológica y también posibilidad de complicaciones. La posibilidad de complicaciones va a aumentar. Hay mayor presencia de náuseas y vómitos, esto debido a que las concentraciones de BHCG son más altas. También se puede dar lo que es la anemia gestacional. Vamos a ver que el volumen sanguíneo es de 50 a 60% más que un embarazo unifetal, en el cual incrementa de un 40 a 50%. También va a incrementar la masa eritrocitaria proporcionalmente menor a la edad gestacional. Vamos a ver también que hay una mayor necesidad de hierro y ácido fólico en estas madres, y la pérdida hemática durante el parto se ha visto que es el doble a la pérdida hemática que va a haber en una gestación unifetal. También vamos a ver que hay cambios en la presión arterial en algunos estudios que se han realizado con muestras muy representativas de gestaciones. Vamos a ver que al término en los embarazos multifetales, al término de la gestación se incrementaba en 15 milímetros de mercurio la presión arterial en estas madres, ¿no? La función cardíaca también se va a ver afectada por lo que es la hipervolemia y por la menor resistencia vascular que va a haber. Vamos a ver que el gasto cardíaco aumenta en un 20% en algunos estudios que se han realizado, aumenta en un 20% en las madres con gestaciones multifetales, y esto se va a dar a crecimiento uterino. Vamos a ver que el útero y el contenido extrafetal van a ser de 10 litros volumetros o más, o pueden ser de 9 kilos, ¿no? En sistólico. También en gemelos monocigotos va a haber cantidades excesivas de líquido amniótico, y también puede haber compresión y desplazamiento de vísceras y de los pulmones, justamente por este crecimiento uterino más grande. Los polidromios pueden ocasionar lo que es un déficit de la función renal, que se va a traducir o se va a dar más como consecuencia de la uropatía obstructiva. En cuanto a las complicaciones durante el embarazo, vamos a ver que se puede dar un aborto espontáneo en las gestaciones múltiples, especialmente en lo que es la gestación monocoriónica. Vamos a ver que 1 de cada 80 nacimientos es múltiple, mientras que 1 de cada 8 embarazos comienza como múltiple, pero se reduce naturalmente. Es decir, que
En la historia natural, a veces los embarazos múltiples se dan, pero uno de los fetos se va a reducir de manera natural. Entonces, hay más riesgo de que haya un aborto espontáneo cuando son embarazos múltiples. También las malformaciones congénitas, vamos a ver que la tasa de malformaciones congénitas en un estudio realizado el año 2008 fue de 406 por cada 10.000 gemelos, en comparación de 238 por cada 10.000 en fetos únicos. Es casi el doble del riesgo de malformaciones genéticas. Y también vamos a ver que los monocoriónicos tienen el doble de riesgo de malformaciones genéticas a una. Este mayor riesgo de malformaciones congénitas en gemelos dicigotos se da. Actualmente hay estudios que han determinado que se va a dar por un aumento en lo que es la de reproducción asistida y la disponibilidad de esta. Y los tratan justamente por el nacimiento prematuro en estos casos. Va a haber un bajo peso neonatal. Aquí podemos ver una tabla que se estableció en la línea azul vamos a ver los fetos únicos y en la línea naranja vamos a ver los embarazos gemelares, ¿no? Vemos que está por debajo de 3.000 el promedio del peso neonatal, mientras que en los embarazos únicos va a estar por encima de 3.000. A partir de la semana 35 es donde se empieza a ver esta diferencia. También se recomienda que en caso de embarazos gemelares se utilice tablas diferentes a la de Lubchenco, por ejemplo, que son en embarazos únicos, para que nosotros podamos ver el peso neonatal real, si es que se considera muy bajo peso al nacer, ¿no? Habría grandes diferencias en cuanto a las gestaciones únicas. También vamos a ver que hay mayor riesgo de hipertensión en los embarazos múltiples. La incidencia relacionada con hipertensión en el embarazo en embarazos gemelares es del 20% en un estudio realizado en el hospital de Parkland. Esta hipertensión se va a ver también influenciada por la masa corporal que sea mayor o igual a 30 kilogramos por diabetes y si ha habido donación de óvulos. El número fetal y la masa placentaria van a estar involucrados en la patogénesis de la preeclampsia. Vamos a ver que las mujeres con embarazos gemelares tienen niveles de FMS soluble antiangiogénica similar a la tirosinasa 1, que se ha demostrado que puede estar involucrada en lo que es el desarrollo de preeclampsia. También vamos a ver el parto prematuro. La duración de la gestación en el caso de los embarazos múltiples va a ser más corta y mientras más fetos haya, incluso va a reducirse más, ¿no? Vamos a ver también que la prematuridad en estos casos es 6 veces y 10 veces mayor 6 veces más en gemelos y 10 veces más en trillizos. Y también se considera que cuando la edad gestacional supera las 40 semanas de gestación, hay un incremento del mayor riesgo de mortinato. Es decir, que cuando un embarazo gemelar o un embarazo múltiple está llegando a la semana 40 de gestación, nosotros ya estaríamos hablando de una etapa post-término para ese embarazo. También hay estudios, o bueno, antes se creía que el desarrollo infantil a largo plazo estaba complicado o se veía deteriorado o afectado de alguna forma por un embarazo múltiple. Vamos a ver que esto ya no es así porque se han desarrollado estudios también, pero sí que la tasa de parálisis cerebral es de 2.3% en 1.000 nacidos vivos, y esto se incrementa a 12.6 en cada 1.000 nacidos gemelos y en 44.8 por cada 1.000 en los nacimientos de trillizos. En cuanto a las complicaciones fetales únicas, vamos a ver primero lo que son los gemelos monoamnióticos. Esto se va a dar en el proceso de división gemelar intrínseco, cuando hay es más en las complicaciones en gemelos monocigotos. 1 de cada 20 embarazos monocoriónicos va a haber una muerte fetal por evento del cordón umbilical, alteraciones congénitas, nacimiento prematuro y síndrome de transfusión gemelar, que es el que vamos a hablar más adelante.
Y en estos casos, o bueno, una de las complicaciones más frecuentes que se da es el enredamiento del cordón umbilical. Aquí, por ejemplo, podemos ver dos gemelos monocigotos en un solo saco amniótico. El feto más pequeño es el que muere primero, aparentemente murió más pequeño, vamos a ver que tiene menos desarrollo también. Y el segundo también ha muerto y vamos a ver aquí, podemos ver que los cordones umbilicales estaban entrelazados, ¿no? Acá también estamos viendo aquí podemos ver con el ecodoppler de mejor manera lo que es la irrigación sanguínea, ¿no? Aquí podemos ver también el cordón umbilical y aquí también vemos una placenta de los cordones umbilicales, pero en este caso, por ejemplo, los fetos, los bebés nacieron vivos y nacieron bien ambos. Entonces, se ha visto que un buen control en el caso de los embarazos gemelares puede de alguna manera evitar que haya estas complicaciones, ¿no? En algunos estudios refieren eso también. Bien, continuando, vamos a tener, entre otras complicaciones, lo que es el hermanamiento único y aberrante. Tenemos, ¿no?, varias aberraciones en el hermanamiento monocigótico que van a dar como resultado lo que es estos se atribuyen tradicionalmente a la división incompleta, ¿no?, que se va a dar de un embrión en dos gemelos separados. El resultado de ese proceso va a depender mucho de cuándo va a ocurrir la división. Entonces tenemos que si los cigotos se dividen dentro de las primeras 72 horas después de la fertilización, se va a desarrollar dos embriones, dos amnios y dos coriones, ¿no? Y esto va a evolucionar en un embarazo gemelar dicoriónico diamniótico. También, si se produce una división entre el cuarto y el octavo día, se va a originar lo que es un embarazo gemelar monocoriónico y diamniótico, ¿no? Aproximadamente 8 días después de la fertilización, el cordón y el amnios ya se van diferenciando, ¿no? Y en cuanto a la división, se va a tener como resultado dos embriones dentro de un saco amniótico común, es decir, un embarazo gemelar monoamniótico y monocoriónico. Siguiente, por favor. En el caso de los siameses, pues los gemelos siameses van a resultar del hermanamiento que se va a iniciar ya más tarde. Viene a ser la unión de los gemelos que puede comenzar en cualquiera de los polos, ¿no? Y producir formas características según las partes del cuerpo que se lleguen a unir o que van a compartir. De estos, el más común viene a ser lo que es el toracópago. Y bueno, la separación viene a ser quirúrgica, ¿no? Siempre y cuando no hay un compromiso o no lleguen a compartir órganos esenciales. También otras complicaciones que vamos a tener vienen a ser los gemelos parasitarios externos. En esta vamos a encontrar las características más principales es que el feto puede ser muy defectuoso o simplemente vamos a encontrar partes fetales, ¿no?, que van a estar unidas de modo externo o a un gemelo relativamente normal. También otra característica viene a ser que un gemelo parásito por lo regular consiste en miembros supernumerarios que van a estar unidos, que vienen a ser externos, y a menudo también vamos a encontrar que esos van a tener algunas vísceras. Y bueno, lo que también encontramos es que no van a presentar un corazón o un cerebro funcional. En cuanto a lo que son los fetos en feto, pues se va a dar lo que es el desarrollo normal de este gemelo parásito, que viene a ser raro, ¿no?, por lo general, y se va a detener en el primer trimestre su desarrollo. También se va a perder lo que es la disposición espacial normal y va a haber la presencia de muchos órganos, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a otra complicación que viene a ser la de los gemelos monocoriónicos y la anastomosis vascular, pues vamos a tener que todas las placentas monocoriónicas quizá lleguen a compartir, ¿no?, algunas conexiones anastomóticas. Y vamos a encontrar raras excepciones en las que las anastomosis entre los gemelos son exclusivas de las placentas gemelares monocoriónicas. También que las anastomosis de arteria a arteria son las más frecuentes que se van a encontrar en lo que es la superficie coriónica de la placenta hasta un 75%, ¿no?, de placentas gemelas monocoriónicas. También vamos a encontrar que las comunicaciones de vena a vena y de arteria a vena se encuentran aproximadamente en la mitad de los casos. Y bueno, un vaso puede tener varias conexiones, a veces con ambas arterias y también venas, ¿no? Las anastomosis que vamos a encontrar entre gemelos pueden ser de arteria a vena, de arteria a arteria o de vena a vena. Siguiente, por favor. Dentro de esta vamos a encontrar lo que es el síndrome de transfusión gemelo-gemelo.
En este síndrome, pues se va a dar que la sangre se va a transfundir de un gemelo donante, ¿no? A su hermano receptor. De modo que el gemelo donante eventualmente se vuelva más anémico y su crecimiento se va a ver restringido, a comparación del gemelo receptor, ¿no? Que se vuelve policitémico y puede desarrollar una sobrecarga circulatoria que se va a manifestar como una hidropesía. Ahora, el gemelo donante va a estar, lo característico es que se va a encontrar más pálido y su hermano receptor va a ser más pletórico, ¿no? También eso vamos a encontrar en la cinta, que a menudo va a aparecer, una parte llega a aparecer como que más pálida en comparación al resto. Siguiente, por favor. Y bueno, también vamos a encontrar dentro de esta lo que es el daño cerebral fetal. En esta encontramos lo que es la parálisis cerebral, la microcefalia, la porencefalia y la encefalomalacia multiquística, ¿no? Que vienen a ser complicaciones graves asociadas con la anastomosis vascular de la placenta en gestación múltiple, que va a tener como patogenia bueno, va a ser probable, ¿no? Que sea causada por una necrosis isquémica que va a conducir a lesiones cerebrales cavitarias, en las que vamos a encontrar en el gemelo donante una isquemia que se debe a la hipotensión, a la anemia o a ambos, y en el gemelo receptor, pues la isquemia se va a desarrollar a partir de la inestabilidad de la presión arterial y también de los episodios de hipotensión profunda, ¿no? Que llega a desarrollar. Siguiente, por favor. Bueno, continuando, vamos a hablar de lo que es el crecimiento discordante. Siguiente. Bueno, vamos a ver que este crecimiento discordante se va a dar en casi el 15% de los embarazos gemelares, y cuanto mayor sea la diferencia del peso en este par de gemelos, va a ser directamente proporcional a lo que es la mortalidad perinatal. También la discordancia, cuando se presenta más temprana y si está asociada a lo que es la monocorinicidad, esto va a incrementar el riesgo de mortalidad del gemelo más pequeño. Siguiente. En cuanto a su patogenia, vamos a ver que va a ser diferente en el caso de los gemelos monocoriónicos y en el caso de los gemelos dicoriónicos. En caso de los gemelos monocoriónicos, se puede deber a que presentan una única placenta y esta no siempre va a compartir la sangre de manera igual, generando esto un mayor índice de crecimiento discordante en comparación con los gemelos dicoriónicos. Otro factor puede ser el síndrome de transfusión feto-fetal, que va a ser a causa de las anastomosis placentarias que van a provocar un desequilibrio en la perfusión de los gemelos, generando lo que es una hipoperfusión en el gemelo donante, y esto va a disminuir el crecimiento placentario y fetal. También puede estar asociado a lo que son las anomalías estructurales discordantes. Siguiente. En caso de los gemelos dicoriónicos, este va a tener diferentes causas. Una de ellas es el potencial genético de crecimiento distinto que van a tener cada feto, y se va a mostrar con mayor diferencia en caso de que los productos sean de géneros opuestos. Otro factor también va a ser que como van a ser dos placentas, va a requerir más espacio para su implantación, generando en uno de ellos lo que es una implantación subóptima. Otro factor es las anomalías del cordón umbilical, que puedes generar una inserción velamentosa, una inserción marginal del cordón umbilical o lo que es la vasa previa. También está asociado lo que es el apiñamiento intrauterino y también lo que son las afecciones placentarias. En cuanto a la discordancia, vamos a ver que cuando va a haber una discordancia más grave, esta es 2 veces mayor cuando los productos van a ser triates. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, vamos a ver que se realiza esta mediante lo que es una ecografía, se puede hacer mediante lo que es la diferencia de la longitud de la coronilla Zabadilla, pero esto no es confiable, por lo que se sugiere realizar una vigilancia después del primer trimestre, generalmente con lo que es una biometría fetal ecográfica. Para esto se tiene que calcular el peso de cada feto y calcular el porcentaje de discordancia que se va a hallar, restando el peso del gemelo mayor menos el peso del gemelo menor entre el peso del gemelo mayor, y vamos a ver decir que hay una discordancia de crecimiento cuando este resultado va a ser mayor al 20%. Siguiente. Bueno, vamos a ver que esta discordancia, cuando va a ser mayor al 25-30%, va a ser un predictor de un resultado perinatal adverso, y vamos a ver que la frecuencia de estos resultados, como lo que es un síndrome disneico, una hemorragia intraventricular, lo que es septicemia o la enterocolitis, se va a elevar y va a ser directamente proporcional cuanto mayor sea la discordancia.
También se ha visto en el estudio que también se eleva lo que es el riesgo relativo de la muerte fetal. En caso de que sea mayor al 30%, se eleva hasta un 5,6%, y en caso de que sea mayor al 40% la discordancia, se eleva hasta un 18,9%. Siguiente. En cuanto a lo que es el tratamiento, para esto se sugieren lo que son las pruebas de bienestar fetal sin esfuerzo y lo que es la evaluación del perfil biofísico. Y en caso tengamos gemelos monocoriónicos, se tiene que realizar lo que es un ecodoppler de la arteria umbilical del feto más pequeño. En cuanto lo que es para establecer inducir lo que es el parto, no hay mucha información, pero se considera que ya se puede dar inducir lo que se hace inducir al parto cuando la edad gestacional es avanzada. Siguiente. En cuanto a la restricción selectiva del crecimiento fetal, vamos a ver que esta es la restricción del crecimiento de un feto gemelo, que generalmente se da al final del segundo trimestre o a principios de tercero. Para diagnosticar esta restricción se puede realizar mediante lo que es una circunferencia abdominal, y se va a dar cuando esta difiere de más de 20 milímetros de un feto a otro, o cuando va a dar una discordancia de crecimiento fetal, que esta es mayor al 20%. Cuando tengamos estos casos, se tiene que realizar lo que es una prueba semanal de bienestar fetal, se tiene que evaluar lo que es el líquido amniótico y también medir la velocimetría de la arteria umbilical con un Doppler, y también se tiene que hacer un control de forma periódica del crecimiento fetal, que va a ser cada 3 semanas. Siguiente. En cuanto a la muerte fetal, vamos a ver que se puede dar la muerte en uno o más fetos, ya sea al mismo tiempo o de forma secuencial, y esta puede ser a causa de lo que es una anomalía fetal o lo que son las alteraciones de la corionicidad, como se da mayormente en caso de los bebés monocoriónicos, ya que estos tienen mayor índice de una restricción de crecimiento, lo que es la transfusión feto-fetal o de lo que es la secuencia anemia policitemia, a causa de que tienen mayor anastomosis vasculares que son desiguales. Y también se ha visto que en los pares monocoriónicos se puede dar por un cordón enredado. Cuando se da una muerte única intrauterina, esta si ocurre en tempranos estadios, se puede manifestar mediante lo que es un gemelo desaparecido, generando y en caso de que tengamos una gestación un poco más avanzada, algunas veces el feto que muerto se puede comprimir generando un feto comprimido, o se puede aplanar generando la desecación del feto, y se puede manifestar mediante lo que es un feto papiráceo, como vemos en la imagen. Y cuando esta muerte única de intrauterina se da cuando el embarazo está mayor a 20 semanas, esta va a aumentar el riesgo para el gemelo superviviente en lo que es la muerte, el parto pretérmino y también lo que es el daño neurológico. En lo que es el daño neurológico, esta se va a dar más que todo por los cambios inmediatos de volumen de las anastomosis placentarias, que van a provocar lo que es una hipovolemia aguda. Siguiente. En cuanto a lo que es el pronóstico neurológico en el bebé, en el gemelo superviviente, vamos a ver que esta depende de la corionicidad. En un estudio se ha visto que antes de las 34 semanas, si se da la muerte única intraútero para el gemelo superviviente, en caso de los gemelos monocoriónicos, la morbilidad neurológica fue del 29% y fue 3 veces mayor que los embarazos dicoriónicos. Y después si la muerte se dio después de las 34 semanas, se vio que no hubo diferencias en las deficiencias neurológicas, ya sea en embarazos monocoriónicos o embarazos dicoriónicos. Ahora, en caso de que tengamos una muerte intraútero en el primer trimestre, antes de que se dé la viabilidad del otro feto, del feto superviviente, se puede considerar la posibilidad de interrumpir el embarazo debido a las consecuencias neurológicas. Y si la muerte se da después de la viabilidad, se tiene que considerar el momento óptimo, comparando el riesgo de la prematurez frente a lo que es la muerte del cogemelo, considerando lo que es el bienestar de la madre, del gemelo superviviente y de lo que es la prolongación del embarazo. Y si se da esta muerte única intrauterina después de las 34 semanas, ya se puede considerar el parto usando lo que es los corticoides para la maduración pulmonar del feto superviviente. Siguiente. En cuanto al parto y trabajo de parto, siguiente por favor. Tenemos que tener en cuenta para los preparativos que hay una amplia gama de complicaciones que pueden ser pre, durante o postparto.
y la capacidad de resolución que vayamos a tener ante cualquier contingencia que se tenga. En cuanto a la gama de complicaciones, podríamos tener disfunción de contractibilidad, presentación fetal anormal, prolapso del cordón umbilical, un desprendimiento de placenta, hemorragias posparto y una atonía uterina. Y en el caso de tener una capacidad resolutiva, debemos contar con un asistente obstétrico debidamente capacitado, un sistema de infusión intravenosa, principalmente se usa el Riger de lactato o dextrosa a una velocidad de 60 a 125 mililitros por hora, paquetes globulares de ser necesario, como habíamos indicado, puede haber hemorragias, un equipo ecográfico adecuado, tanto para ver que el feto se encuentre en condiciones adecuadas, ambos fetos, un personal encargado de anestesia y un asistente capacitado en reanimación para lo que es cada feto, además de un ambiente equipado adecuadamente que pueda reaccionar ante cualquier situación junto al parto de los gemelos. Siguiente, por favor. En cuanto al tiempo de parto, se recomienda que dentro de las 37 semanas, el tiempo óptimo para hacer esta intervención o para inducir al parto sea en las 37 semanas, ¿no? Ya sea por inducción del trabajo de parto o un parto por cesárea. Y para esperar que el trabajo de parto comience de forma espontánea, hay que recordar que esto nos va a dar una menor morbilidad respiratoria neonatal en los gemelos, especialmente en partos que sean de menos de 37 semanas de gestación. Los factores influyentes para esto son la edad gestacional, el crecimiento fetal, la madurez pulmonar y la presencia de complicaciones maternas. De acuerdo a esto se debe evaluar el tiempo de parto y también el tipo de parto. Ahora, en cuanto a la evaluación de la presentación fetal, se tiene que tener las consideraciones especiales, como sería la determinación ecográfica, según la cual vamos a ver si hay feto pequeño, hay abundante líquido amniótico, paridad materna alta, o puede haber una combinación de lo que son las presentaciones, como puede ser cefálico-nalga, cefálico-transversa, que principalmente la cefálico-transversa es la que tiene más complicaciones, pero también tiene un menor rango de presentación. Y en cuanto a la consideración del parto vaginal, se tiene que ver solo si es que el primer feto es cefálico, es ahí en donde se considera viable un parto vaginal. Siguiente, por favor. En cuanto a la inducción del parto, vamos a trabajar con lo que sería la oxitocina, que se usaría en nulíparas y en embarazos gemelares, ya que el trabajo de parto en ellos es más lento. También podemos ayudar de manera segura a la inducción de embarazos gemelares. Y también se tiene que tomar en cuenta de que algo negativo es de que incrementa la mortalidad materna en el caso de que la viabilidad de los fetos no esté bien comprobada o no haya tenido un adecuado control, ya que siempre en el embarazo gemelar podemos encontrar otro tipo de atingencias. En cuanto a la analgesia y anestesia, para la analgesia hay que Para la analgesia tenemos que evaluar las complicaciones, que puede ser, por ejemplo, partos prematuros, puede haber preeclampsia, una necesidad de manipulación intrauterina, atonía uterina, hemorragias postparto. Y también la analgesia y anestesia se tiene que evaluar la elección, de acuerdo a, por ejemplo, si vamos a necesitar una anestesia epidural, se tiene que hacer una evaluación de anestesia general, se tiene que tener los controles requeridos como en cualquier otro tipo de intervención quirúrgica. Siguiente, por favor. En cuanto a las vías del parto, debemos de pensar en que se debe contar con ginecobstetras debidamente capacitados para la habilidad de la presentación y el ver que el primer gemelo generalmente se encuentre sano y medir las posibles complicaciones que vaya a tener el segundo gemelo, ya que es el que siempre tiene mayor prevalencia en tener complicaciones, ¿no? En cuanto a los tipos de presentaciones, vamos a encontrar presentación cefálica, que es la más común. Y si el primer gemelo es cefálico, como les había indicado anteriormente, generalmente el parto va a ser de manera espontánea. Ahora, si hay una presentación cefálica no cefálica,
ya sea que sea transversa o podálica, se va a variar de acuerdo a las características anatómicas de cada paciente. A mayor tiempo de parto va a haber una mayor repercusión en lo que son las complicaciones para el segundo gemelo. Se tiene que contemplar el parto por cesárea de ambos gemelos si es que, digamos, hubiera una diferencia entre los tiempos de paridad, que voy a explicar más adelante. El parto vaginal del primer bebé con cesárea o del segundo, para medir la del segundo, esto va a estar evaluado para evitar complicaciones, principalmente cuando el parto vaginal del primero se dé de manera adecuada y el tiempo o hay alteraciones en lo que es la vitalidad del segundo feto, entonces vamos a pasar a un parto por cesárea. Y en el parto vaginal del segundo gemelo no cefálico, este va a ser principalmente cuando tenga un peso mayor a 1500. En cuanto a la presentación pélvica del primer gemelo, vamos a ver que van a tener los mismos problemas que cualquier feto podálico, por ejemplo, las desproporciones anatómicas, y principalmente en estos casos se evaluará que el parto sea por cesárea. Siguiente, por favor. En cuanto al parto vaginal del segundo gemelo, luego de que se haya producido la expulsión del primer gemelo, hay que hacer una ecografía para determinar la posibilidad del parto vaginal del segundo. Si la cabeza o nalga se fijan en el canal del parto, hay que aplicar presión moderada en el fondo para romper las membranas. Después de esto, si las contracciones no se reanudan en 10 minutos, hay que considerar el uso de la oxitocina para la estimulación de estas. Si el occipucio o nalgas están inmediatas a la entrada de la pelvis, pero no fijadas en el canal de parto, puede que se convierta esto en una presentación con una mano en la vagina y presionando con moderada fuerza sobre el fondo. Pero si el occipucio o nalga no están inmediatas a la entrada de la pelvis, la combinación puede ser inútil o ineficaz. Entonces hay que evaluar el uso de anestésicos para la relajación uterina y una eyección vaginal tranquila del segundo feto. Siguiente, por favor. Esto dentro del rango más importante sería el intervalo de tiempo de parto intergemelar. La media del intervalo, según varios estudios, se ha encontrado que es entre 16 y 30 minutos. Este rango se tiene que respetar para disminuir lo que es la hipoxia y la asfixia del segundo gemelo, ya que dentro de los estudios se había indicado que si pasara de más de 30 minutos, este bebé, aparte de tener hipoxia, también va a tener una mayor predisposición a tener, por ejemplo, problemas para ganancia de peso, tener mayores complicaciones, más enfermedades, siempre van a ser con cierta debilidad comparado al primer gemelo. Es seguro recomendar el parto vaginal en gestaciones gemelares siempre que el primero esté en presentación cefálica. Cuando el gemelo A se encuentra no cefálico, siempre se va a sugerir que el nacimiento sea principalmente por cesárea. Para el gemelo B, sigamos el gemelo está en cefálico, pero el bebé B está no cefálico, se va a sugerir una extracción pélvica solo si es que se tiene un conocimiento adecuado en maniobras intrauterinas y previo consentimiento informado a la paciente. Y siempre se va a sugerir el monitoreo fetal electrónico. En cuanto al parto por cesárea para una gestación múltiple, debemos recordar que puede conllevar muchas complicaciones, como principalmente una de las que más se presenta es la hipotensión supina, para lo cual se le indicaría a la paciente o pondríamos a la paciente en decúbito lateral izquierdo. Y en el caso de una histerectomía transversal baja o el uso de forceps, tendríamos que esto sería para, por ejemplo, esto se usaría en el caso de que haya un segundo feto en una presentación de nalgas. Siguiente. Eso sería todo, doctor. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. Todo Sí, claro, Luisa. doctor. Perfecto. Luisa, creo que el otro tema lo podemos hacer de repente jueves o viernes o sábado, porque yo tengo que hacer también varios temas de resúmenes. Ahí podemos de repente faltaría solamente el tema de infección urinaria y gestación y ruptura uterina. Eso es lo que queda, ¿no es cierto?
Sí, doctor. Pero en esta semana, podrá ser viernes o sábado, haremos, ya sea, seguramente va a ser más virtual, un resumen de algunos temas que me interesa precisar. Está bien, doctor. Estaría bien el sábado, doctor, porque Sí, nuestro examen va a ser el 10, ya, miércoles 10. ya, entonces está bien, está bien. Coordinaremos el sábado a qué horas pudiera ser, a mediodía, en la noche, no sé, eso coordinaría. Ya, doctor. Le voy a coordinar con mis compañeros y le confirmo, por favor. Ya, entonces quedamos ahí. Ok, doctor. Hasta luego, Perfecto. hasta el sábado, Buenas doctor. tardes, buenas tardes. Buenas tardes, doctor.